llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Hermanos, en el canto comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo traer la vida a nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Hermanados en el canto comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Buenas tardes, querida comunidad de San Expedito. Estamos reunidos aquí para celebrar esta Eucaristía, rezando por todas las intenciones que ustedes traen para este día y que pueden ir comentando allí por nuestro canal, haciendo sus comentarios de por quién quieren rezar, pero especialmente poniendo en esta Santa Eucaristía la vida de las madres vivas y las que ya han partido a la casa del Padre, que queremos poner la labor que ellas realizan día a día con su maternidad, que ayudan al crecimiento de nuestra sociedad y criando en la fe y en la esperanza a tantas personas que recurren a Jesús. Por eso en este día también queremos hacer llegar nuestro saludo a las madres que nos están siguiendo, rezar por ellas y por sus intenciones en este día. Por eso vamos a abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios y le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos vamos a glorificar a Dios en este día. Gloria, gloria a Dios, gloria en las alturas y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Dios. Estás en el cielo, estás en tu gloria, porque eres santo, solo tu Señor, con el Espíritu Santo, y con Dios Padre, Padre eterno, amén. Con Dios Padre, Padre eterno, amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tome de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor,
y a Israel, mi elegido. Yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo respondemos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Respondemos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses de los pueblos. No son más que apariencia. Pero el Señor hizo el cielo. Respondemos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Respondemos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Respondemos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatiga, y su esperanza con nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que le hemos anunciado llega hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada del poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrame la moneda con que pagas el impuesto.
Ellos le presentaron un denario y les preguntó: ¿de quién es esa figura y esa inscripción? Le respondieron: del César. Jesús le dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante varios domingos nosotros hemos escuchado las parábolas de Jesús, donde nos iba hablando de cómo Dios había elegido un pueblo y ese pueblo no aceptó la invitación que Dios le hacía. Lo vimos con los dos hermanos, uno que dijo sí para ir a trabajar y después no fue, y el que dijo no y después fue. Lo vimos también con la parábola que nos mostraba lo de la viña, ¿se recuerdan? Lo de los viñadores, homicidas y todo esto. Y durante todas estas invitaciones que Dios iba haciendo a su pueblo, nunca asistían aquellos que realmente fueron invitados, como Jesús nos mostraba en la invitación que Él nos hacía con respecto a esa parábola de las bodas, que los que fueron invitados no aceptaron esa invitación y salieron a los cruces de los caminos a buscar a los invitados. Y hoy se nos presenta a los fariseos ya con cierto enojo, con los tacones de punta, podríamos decir. De hecho, el Evangelio nos dice hoy, ¿no? Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús, es decir, le estaban haciendo una pregunta con trampa. Y es interesante ver cómo muchas veces podríamos decir que la maldad unifica. Vieron que a veces nosotros nos ponemos a pensar o a tramar algo malo con el otro, contra el otro, y con aquel que en algún momento me llevé mal, hoy me llevo bien para hacerle la vida imposible al otro. Es muy humano eso y habitualmente pasa en las relaciones. Bueno, a Jesús también le pasó. Entonces se juntan el grupo de los fariseos y el grupo de los herodianos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran los que vivían la ley a rajatabla. Ellos buscaban de todas las maneras cumplir todas las leyes y preceptos de la Torá, que eran, por decirlo así, las personas espirituales del momento. ¿Y los herodianos quiénes eran? Los herodianos eran los judíos que apoyaban de manera particular el régimen de los romanos. ¿Cómo podríamos decirlo hoy? Quizás podrían ser como esos vendepatrias que a veces decimos, ¿no? Porque están en las dos realidades, pero tiran más para el lado contrario. ¿Por qué estaban de alguna manera peleados estos dos grupos? Porque los herodianos justamente apoyaban el poder de Roma, que en ese tiempo era el imperio que dominaba esa parte. Entonces, ellos por un lado estaban con el poder, los herodianos, y los fariseos con la parte religiosa. Se llevaban mal, pero con tal de tenderle una trampa a Jesús, se unen. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Y ahí uno va a empezar a entender por qué. Dice, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Qué pasa? Cuando le hacen esa pregunta y tenés a los dos grupos contrarios ahí, uno tiene que pensarla bien. Si nosotros vemos bíblicamente, Jesús nunca denigró al poder político. Es más, si ustedes se recuerdan en Mateo 17 también, hay una secuencia en donde Pedro le tiene que pagar los impuestos a Roma, si se recuerda. Entonces Jesús, como no lo tenía, le pide que vaya a pescar y en uno de esos peces sale las dos dracmas con la que él paga por sus apóstoles y por él el impuesto a Roma. Entonces, ¿qué podemos decir? Jesús no tenía ninguna idea política contra los romanos, es decir, como ciudadano él buscaba estar al día. Con los fariseos, ¿qué pasa? Los fariseos, Jesús pone de manifiesto algo que a veces incluso a nosotros no nos gusta mucho. Entonces, ¿qué nos pone de manifiesto? Que tenemos que buscar una coherencia de vida. Aquello que rezamos, aquello que decimos leer en la palabra de Dios, tenemos que hacerlo vida. Y no solamente como una apariencia. Entonces, eso cuando nos ponen de manifiesto, a los fariseos le molestaba esto que Jesús decía. Que en realidad, si uno lo toma bien, es una manera justamente de ser coherente en nuestra vida. Entonces, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Qué pasa? Si Jesús decía que no paguen porque Él era la verdadera vida,
entonces los fariseos le decían, ¿vieron? Este hombre se cree más que Dios. O los romanos podrían decir, este es un subversivo. Sin embargo, Jesús dice, es muy interesante ver el Evangelio, porque me llama la atención, me imagino la cara de Jesús, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, cuando alguien nos hace una pregunta tramposa o una pregunta con ironía, la cara lo delata. Entonces dice, Jesús, conociendo su malicia, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Entonces les pide la moneda. Cuando le muestran la moneda tenía la cara de Augusto César. Entonces le presenta y dice, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en este mensaje, quizás deberíamos buscar la justa medida en estas dos realidades. Ser personas de este tiempo con todos los modos que hoy la sociedad nos pretende dar, pero buscando por sobre todo el bien que Jesús nos viene a otorgar. Algo que no podemos perder de vista es justamente esa realidad de poner nuestra esperanza en Jesucristo y la constancia en Él, como lo dice San Pablo. Y entonces ver en nuestra vida cómo nosotros buscamos lo divino y lo humano, cosa que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque no sé, a veces nosotros tenemos una doble moral. Podemos decirle a Jesús, sí, yo te amo, yo te quiero, hago la adoración, hago la misa, pero no estimo a las personas que tengo al lado, entonces las critico. Yo amo al Señor, creo en su palabra, pero estoy a favor del aborto. Entonces, tenemos muchas veces esa doble moral que no nos ayuda. Entonces, ¿a qué apunta Jesús con que den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? A buscar una coherencia de vida. Aquello que rezamos, aquello que escuchamos en su palabra, aquello que oramos, poder vivirlo. Hace pocos días, hace una semana prácticamente atrás, se llevó a cabo en Asís una beatificación. ¿Qué es una beatificación? Bueno, es el camino de santidad que una persona realiza. Pero lo interesante de esto, y que a mí me encantó y me gustó muchísimo, es que fue un joven de 15 años. De una familia acomodada italiana, que tenía todo lo necesario e incluso más, y él supo buscar el verdadero valor que era Jesucristo, este joven de 15 años. Pero por sobre todo, supo hacer un camino de conversión para sus familiares más cercanos. La mamá de este chico, del beato Carlos Acutis, estuvo presente en la beatificación. Y qué modelo tan lindo de decir, bueno, una madre, ella misma daba testimonio de cómo ella se convirtió gracias a su hijo. El joven Carlos dice que era una persona de mucha oración, de Eucaristía diaria, ayudaba mucho a los más necesitados y es interesante porque él interactuaba con las realidades concretas. Hay una página de internet que él la creó y que todavía sigue vigente. Dice que le gustaba jugar a los videojuegos, a la PlayStation, no sé qué cuánto. Y es interesante ver eso, una persona normal, una persona que supo ver las cosas buenas que hay en el mundo, pero por sobre todo supo quedarse con lo mejor, supo quedarse con Jesús. Entonces, él descubrió bien esta doble realidad, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta madre fue la que supo ayudarlo en ese camino. Quizás no entendió mucho, y ella lo aclara muy bien, el camino de conversión de su hijo, pero ella sí sintió que su hijo lo invitaba a acercarse a Jesús. Entonces, ¿cuál es el comentario lindo que podríamos hacer? Queridas madres, hoy están ustedes celebrando su día, y algo que decía esta mamá de este joven santo es que su hijo lo ayudó a reconocer a Jesús en su vida. También cada una de ustedes, recuerden que son maestras de vida de fe, maestras de oración, pero por sobre todo del testimonio de que hoy en día también es posible seguir a Jesús. Hoy es posible también vivir en el mundo, pero no quedándonos con todas las cosas que a veces nos quieren proponer como buenas, que no lo son, sino saber discernir
lo que es bueno, lo que es de Dios, lo que agrada. Y la misión hoy en día de las madres quizás es esta, ¿no? De tener en claro el valor fundamental de la fe, el valor fundamental de educar en valores y por sobre todo de seguir a esta persona que es Jesús. Que en este día, además de celebrar, de dar gracias, de pedir por nuestras madres difuntas, también nos animemos a ser coherentes en nuestra vida, a buscar servirlo a Jesús y a conocerlo más para poder amarlo y por sobre todo llevarlo a nuestros hermanos, no buscando solamente el bienestar que el mundo nos propone, sino buscando a Dios por todo y sobre todo. A todas las madres que nos siguen les deseamos un feliz día y que el Señor aumente en cada una de ustedes la vida de fe y la vida de encuentro con el Señor para poder transmitirlo a sus hijos y a sus nietos. Que así sea. Y juntos vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones e intenciones. A cada intención respondemos: Señor, escucha nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge Carbonell y todos los sacerdotes de nuestra diócesis, para que puedan seguir haciendo frente a esta situación de pandemia, renovando sus fuerzas en el Señor, oremos. Señor, escucha nuestras súplicas. Por las comunidades, para que por acción del Espíritu Santo se dejen conducir, escuchando las necesidades del prójimo, oremos. Señor, escucha nuestras súplicas. Por las familias, para que en este tiempo de gracia y de oración sigamos alabando al Señor aún frente a las pruebas más duras, oremos. Señor, escucha nuestras súplicas. Señor Dios nuestro, refugio y fortaleza, escucha las oraciones de tu Iglesia y concede por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que nuestra vida sea cual luna que nace simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Recemos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, entonamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y llenos de confianza en Dios, nos vamos a dirigir a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, creo que estás presente en el sacramento de la Eucaristía. Deseo amarte y hacerte amar. Tú sabes que ahora no me es posible participar de la Santa Misa y recibirte. Te ruego, venga a mi corazón. Gracias, Señor, por tu amistad. Permanece en mí y dame las fuerzas necesarias para continuar tu obra salvadora. Que pronto pueda celebrar la Eucaristía con mis hermanos. Bendíceme y bendice a todos los que te necesitan. Amén. Oración a San Expedito. Oh glorioso San Expedito, de las causas justas y urgentes, ayúdanos en estas horas de aflicción y desesperación. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres el santo guerrero, tú que alejas a quienes quieren dañarnos, ayúdame, dame fuerza, coraje y serenidad. Protege a mi familia, como lo hacemos con la juventud, los enfermos, el trabajo,
los negocios y juicio. Atiende a mi pedido. Atiéndalo con urgencia, por favor, devuélveme la paz. Te seré fiel el resto de mi vida y daré a conocer tu nombre a todos los que tienen fe. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tus grandezas, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
Muy bien, como decíamos, hoy que estamos rezando por todas las madres, pedimos por cada una de ustedes sus intenciones y agradecemos de corazón la misión que tanto tienen que llevar en las familias, en las casas, en las comunidades. Así que a todas las que se están haciendo presentes por este medio, feliz día a todas las madres. También recordarles que, bueno, ahí ustedes van a ver en la página que nosotros tenemos para que ustedes vayan haciendo los comentarios. Vieron que al inicio de la celebración yo les decía, ¿no?, que vayan poniendo justamente allí por quienes quieren rezar, pueden ir contestando para seguir sumando. También invitarlos a que inviten para que haya más suscriptores también en nuestra página de San Expedito de YouTube. Y también ahí van a ver que tienen el código QR. Entonces también tengan presente eso, para poder ayudar para el sostenimiento del templo. El día 19 vamos a tener la Santa Misa también. Invitamos, porque nos están preguntando, los que tengan su botellita de agua, prepárenla porque ese día de la celebración de la Santa Misa vamos a estar bendiciendo el agua a través de este medio, obviamente. La capilla estaría abierta para la veneración del santo a lo lejos. Por ahora es así. Vamos a tener la venta de velas, pero también la velita la van a llevar y la van a prender en sus hogares. Lamentablemente, hasta nuevo aviso, no podemos cambiar esto. Entonces, va a estar la imagen afuera, van a poder hacer la oración desde afuera, pero no tocar, no nada de esto. Lo que estamos acostumbrando, vamos a tener que ir educándonos nuevamente hasta que esta pandemia se termine. Pero por ahora vamos a hacer así. Va a estar abierto, pero para la venta de las velitas y la prenderán en sus casas. O sea que también el día lunes a las 18 horas también vamos a estar celebrando la misa y ahí también los esperamos. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos bendiga, Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad. Todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará. Al hambriento le dará su pan y a los ricos lo despedirá. Y la Virgen Santa